Buenas noches, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Falta todavía un minutito, así para no quitarle tiempo al gran profesor Eduardo Azalone, que está haciendo un trabajo muy lindo, reconocido por los estudiantes. Creo que lo más importante siempre es tener las informaciones claras, todo que acontezca como acontecería en un curso internacional, ¿no? Yo creo que tenemos estudiantes muy capacitados en nuestra carrera. Estamos muy orgullosos de contar con grandes profesionales también que están teniendo una oportunidad sensacional que no es nada fácil de mantener porque hay que romper con muchos esquemas, estructuras del pasado y aparte estamos proponiendo una universidad del futuro, ¿no? Por eso estamos contando también con un profesor de Mar del Plata que ha hecho un libro muy bueno, el Devouring Nature, y aparte siempre está innovando en filosofía con cuestiones de ver la organicidad, la filosofía de la naturaleza, ¿no? Me parece que era Bernard Bourgeois, que colocó que era como la novia del espíritu, ¿no? Sacando una parte de la filosofía de la naturaleza. Entonces, muy bienvenido, profesor doctor Eduardo Azalone. Eh, hoy día tenemos examen, entonces también les puedes clarificar siempre a los estudiantes para que todo esté en orden, ¿no? Dicho esto, vamos con la clase de Eduardo y adelante, profesor. Gracias, Gonzalo. Em, Dado que hoy tenemos una clase más breve, porque tenemos el primer parcial, yo voy a tener una modalidad un poco distinta hoy a lo habitual. Va a ser un poco menos dialogada la clase, porque tenemos que mucho contenido para poco tiempo hoy. Y para no atrasarnos, para no hacer que otros contenidos después no tengan tiempo suficiente, voy a optar por eso. Así que lo que les pido en primer lugar, si pueden prender las cámaras, porque solo veo a Gonzalo, a Cecilia, digamos, y me gustaría ver algunos de los estudiantes, de las estudiantes. Gracias, Noelia, gracias, Javier. Muchas gracias. Buenísimo. Así se va apareciendo una clase, Ujú. como todas. Entonces le decía eso, que voy a ser un poco más expositivo en esta clase, con lo cual voy a ir pasando los temas. No voy a correr, pero quiero hacerlo el uso más eficiente del tiempo para poder ver lo que tenemos que ver. Yo lo que les recomiendo es que si hay dudas, si hay alguna pregunta, algo por el estilo que pueda surgir, algún comentario que quieran hacer, que lo hagan por el chat y yo después de ver cada uno de los filósofos que vamos a ver, me fijo en el chat y veo cómo podemos responder rápidamente a sus consultas y si quedan algunas dudas más densas que requieren más discusión, más elaboración, las podemos ver la clase que viene antes de empezar con los otros contenidos. Esto va a ser por hoy, saben que me interesa más el otro tipo de clase, el modelo más dialogado, pero por hoy, por las razones especiales del parcial, vamos a hacer esta dinámica. Un ratito antes del parcial les voy a comentar, cuando ya se habilite, cuando ustedes ya puedan ver el parcial, les hago algunas indicaciones sobre qué es lo que esperamos en sus respuestas. Pero ahora hagamos un paréntesis de la preocupación por el parcial y vamos a lo nuestro, porque es el momento de ver a dos filósofos fascinantes, como son Xenófanes y Heráclito. Esperen que comparto. Dos filósofos que les decía fascinantes, que han fascinado los filósofos y filósofos a lo largo de la historia, y en parte nos quedaron juntos, no por casualidad, porque tienen algo de quizás los primeros filósofos malditos, para llamarlo de una manera, ¿no? O sea, iconoclastas, oscuros en algunos aspectos, satíricos, mordaces, ¿no? Es decir, son filósofos que de alguna manera inauguran un modo de hacer filosofía que no es ese otro modo más tradicional de hacer filosofía, más, eh,
más estructurado, más argumentado. No querría decir que no hacen argumentación, pero quiero decir, hay un modo un poco más preocupado por la claridad de la forma y hay un modo de hacer filosofía que busca más el impacto, es decir, llegar, provocar pensamientos novedosos, eh, provocar, ¿no? Es decir, eh, plantear ideas controversiales, que sacudan un poco el sentido común, que sacudan las creencias naturalizadas. Yo creo que ellos son justamente, tienen ese estilo filosófico que llega hasta filósofos como Nietzsche, a quien no casualmente lo estoy mencionando porque vamos a ver que voy a tomar una cita de una obra de él al final, hacia el final de la clase. Y digo, no solo Nietzsche, que yo, otros filósofos malditos, para decirlo de una manera, como Rousseau o Feuerbach, filósofos que han sido grandes provocadores, ¿no? De sus tiempos y con un estilo más aforístico, en algunos casos, más satírico, en otros, ¿no? Bueno, estamos con lo que en el programa planteamos como los otros filósofos jonios. Estamos en el siglo VI, siglo V antes de Cristo. ¿Por qué digo los otros filósofos? Bueno, porque ya hemos visto buena parte de ellos, ¿no? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, y hoy nos quedan estos otros dos filósofos, que a veces se los ubica de esta manera, a veces se los ubica de otra manera. Vamos a ver que algo que se discute es la influencia de Pitágoras en ese cambio de pensamiento que aparece acá. Hay quienes no lo ponen como algo relevante, como una influencia relevante, otros que dicen es la influencia decisiva, sobre todo en el caso de Genófanes, lo que hace que cambie completamente su pensamiento. Con Genófanes pasa un poco lo que hemos hablado alguna vez, la primera clase sobre todo, que decíamos que a veces se presupone una unidad de pensamiento a lo largo de toda la obra de un filósofo, ¿no? Y eso es un presupuesto que suele estar muy activo en la historia de la filosofía. Entonces a veces se trata de hacer coincidir o se busca hacer coherentes ideas que son contradictorias de un mismo filósofo, quizás porque las cambió a lo largo de la vida, es decir, porque fue modificando su modo de pensar. Y algunos dicen que en el caso de Genófanes ese cambio tuvo que ver con Pitágoras. También dicen esto en el caso de Heráclito. El problema es que el único fragmento de Heráclito que nos queda donde dice algo de Pitágoras dice algo más bien crítico, casi como tratándolo como un charlatán, digamos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto poner a Pitágoras antes en este recorrido cambia sustancialmente lo que vamos a ver, ¿no? Es decir, nosotros lo vamos a ver después, de alguna manera como inaugurando ese otro modo de hacer filosofía que se va a dar en Elea, en el sur de Italia, en Crotona, en el caso de Pitágoras, eh, y que tiene que ver con un estilo de pensamiento bastante diferente, ¿no? Este, si se quiere, es la última, la continuación, digamos, de la filosofía en Jonia y con rasgos novedosos. Hay problemas nuevos en esta novedad que les decía, ¿no? Problemas nuevos. Ya no están tan preocupados por cuál es la sustancia material, cuál es el principio material, digamos, del mundo, de qué está hecho el mundo, o qué estuvo en el origen del mundo, sino más por cuestiones teológicas y por algo que podemos llamar la unidad en la diversidad. O sea que en los dos aparecen estos temas. Vamos a Genófanes, de Colofón. Las fechas son muy aproximadas, digamos, ¿no? No estamos muy lejos, digamos, de los otros filósofos. Estamos más o menos en un mismo periodo. ¿Qué sabemos de él? Que nació y que fue criado en Jonia, pero que tuvo que emigrar. Parte de esa migración explica por qué después se lo considera uno de los eleáticos. Eh, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Ese va a ser el tema de la siguiente clase. Conocía la obra de los Milesios, llevó una vida errante. Esto es parte del perfil filosófico al que me refiero, ¿no? Un nómade, una persona que de alguna manera se ganaba la vida y se ganaba un nombre recitando sus poemas, digamos, y
tenía poemas para una cosa, tenía poemas para otras, y no necesariamente con mucha coherencia unos de otros, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que les decía, que a veces se busca una unidad cuando por ahí no la había. Vivió probablemente en Sicilia, pero no es seguro que también haya vivido en Elea, pero sí sabemos que vivió en Sicilia. Fue un poeta satírico generalmente y un sabio. Escribió contra Hesíodo y Homero, contra su visión de los dioses. Esto es casi lo más característico de su pensamiento. Vamos a ver que es muy llamativo el modo en el que critica y muy influyente, por otro lado, en el curso posterior de las cosas. En oposición a los milesios que escribieron en prosa, escribió en verso, ¿no? Era un poeta. Tenemos algunos fragmentos, no muchos, pero tenemos algunos fragmentos de su obra, y algunos lo consideran el iniciador, incluso el fundador de la escuela eleática. Por ejemplo, Hegel. Y no es el único, quiero decir, esto hoy en día se suele también plantear a él como el iniciador, pero esto, ya les digo, es discutible. Porque ni siquiera sabemos si vivió en Elea. ¿Qué dice Platón en el Sofista? La actual escuela eleática, que comienza con Genófanes, e incluso antes, explica en sus mitos que lo que nosotros llamamos todas las cosas es realmente una sola. Esto es interesante porque nos está planteando, ya desde el comienzo estamos viendo cómo está la preocupación por la unidad, ¿no? En Genófanes. Pero ya Platón es el que le da la paternidad de ese movimiento, digamos, ese movimiento filosófico, esa escuela eleática. Hegel, en las lecciones, dice, Genófanes debe ser considerado como el fundador de ella, se refiere a la escuela eleática. Genófanes fue el primero que determinó la esencia absoluta como lo uno. Esto es lo que hace lo característico, digamos, de ese pensamiento, ¿no? El pensamiento de lo uno, llamándole también Dios. Ya con esto nos tenemos una idea de hacia dónde va la crítica de Genófanes a los mitos, ¿no? De Sío y Homero, ¿no? Dios no es uno en esa mitología. No es una crítica a la religión o a la creencia en un Dios, no es una crítica a la teología, sino al contrario, es una teología del Dios como lo uno. Gigón nos dice que Genófanes de Colofón es el primero que ha emprendido la tarea de unir el nuevo mensaje pitagórico con la cosmología de los jonios. ¿Ven? Acá está una de las vertientes, ¿no? Una de las hipótesis. El mensaje pitagórico fue decisivo para ese cambio de pensamiento, pero todavía hay una preocupación por conectar eso nuevo con la tradición, llamémosla de esa manera, de la cosmología de los jonios, ¿no? El pitagoreísmo, esto guardémoslo para la clase que viene, ¿no? Es decir, pensemos después cuando vayamos a Pitágoras, cómo se relaciona con esto que estamos viendo ahora. El pitagoreísmo ha servido para cambiar en Genófanes el empirismo autosuficiente del hombre cargado de experiencias del mundo en una radical desvalorización de la opinión humana frente al saber divino. Interesante, ¿no? O sea, hay un cambio de estilo entre Genófanes y los milesios en esto, ¿no? Es decir, hay un tipo distinto de perfil filosófico, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando del empirismo autosuficiente, del hombre cargado de experiencia del mundo, no es ese estilo del hombre colonizador, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, o que vive, que explora el mundo a través de la navegación, del comercio, de la colonización, sino estamos hablando de una desvalorización de la opinión humana frente al saber divino. Eso es algo nuevo. La desconfianza del empirista, la desconfianza del milesio, podríamos decir, se convierte en escepticismo de teólogo. No hay, pues, en él el escepticismo sin más.
Como fondo se halla el conocimiento de la incomparable total sabiduría de la divinidad. No es escepticismo que incluye el conocimiento de Dios, sino que excluye el conocimiento de Dios. El escepticismo es respecto del conocimiento humano. Kirk, Raven y Schofield dicen, su conexión, se refieren a Genófanes, con Parménides, se basa sin duda en la semejanza superficial entre su divinidad inmóvil y la esfera del ser de éste. Ya todo esto va a tener un poco más de sentido a medida que vayamos avanzando. Pero ¿por qué me señalo esto? Porque se plantea que Genófanes fue el maestro de Parménides, ¿no? Y por tanto que hay una continuidad, un desarrollo de Parménides de las ideas de Genófanes, que esa unidad divina se traslada al ser como una esfera de lo perfecto, inmutable, etcétera, ¿no? En Parménides. Aunque, dicen, hemos de ver que Parménides llegó a su concepción teórica por un camino completamente distinto del de Genófanes, una vía que es en realidad incompatible. Esa es otra versión, ¿no? No es improbable que Genófanes visitara Elea y tal es probablemente el alcance de su conexión, hasta ahí llega, digamos. No fue en absoluto un típico seguidor de la nueva orientación filosófica de Occidente iniciada por Pitágoras, ni tampoco un típico, a diferencia de lo que dice Gibbon, ¿no? Ni tampoco un típico representante jonio. No seguía la línea de los milesios, ¿no? Pero dado que sus ideas fueron una reacción directa a partir de teorías jonias y de Homero, originariamente jonio, lo incluimos en este libro entre los pensadores jonios y no detrás de Pitágoras de acuerdo con un orden cronológico probable. Esto explica por qué eh, tiene este orden la exposición, ¿no? Es decir, la exposición de los filósofos presocráticos en el libro de estos autores, ¿no? Y que nosotros seguimos, ¿no? Seguimos ese criterio. Es un diálogo con los jonios, de un jonio con los jonios. Por eso lo planteamos como uno de los otros jonios en esta historia. Siguen diciendo estos autores, dice, parece muy improbable que Genófanes escribiera un libro formalizado sobre temas físicos, uno como los que se le atribuyen a los milesios, ¿no? No orientó su interés fundamental hacia una explicación comprensiva del mundo natural, como hicieron Anaxímenes o Heráclito, sino que se interesó de un modo especial por la teología, y muchas de sus observaciones sobre cuestiones físicas están en conexión con ella. Es posible que algunas fueran repulsas irónicas de teorías previas y otras debieron reflejar el interés que muchos griegos cultos sintieron hacia los problemas de la naturaleza en su época. Voy a leer algunos fragmentos. Ustedes tienen de Genófanes, ¿no? Es decir, de los que se conservan. Vean que ustedes tienen al final de cada una de las citas la referencia según Diels y Kranz, la D y la K, recuerden eso. 21 indica Genófanes, B indica que es es un fragmento directo, digamos, o sea, es una cita del propio Genófanes, y 14 es el número de fragmentos según estos autores. Pero si lo quieren buscar, están en o sea, si los van a leer, lean los de los filósofos presocráticos en estas páginas. Dice Genófanes, Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses cuantas cosas constituyen vergüenza y reproche entre los hombres, el robo, el adulterio y el engaño mutuo. Vean que hay esta primera crítica, ¿no? ¿Cómo se le puede atribuir a dioses esos rasgos de imperfección humana? O sea, ¿cómo un Dios puede robar? ¿Cómo un Dios puede engañar? ¿No? ¿Qué sentido todavía es un Dios? Y no una proyección de nuestras cualidades como mortales. Otro fragmento. Ustedes no los lean como si fueran como si fuera un texto de corrido, ¿no? Es decir, son fragmentos, son aforismos casi, ¿no? Es decir, frases sueltas.
Las ponemos juntos por un cierto orden temático, pero no están juntos. No, no hay que suponer que estuvieron en el mismo texto, en este orden, ¿no? Dice, pero los mortales se imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura humana como ellos. Los dioses han nacido. Ya la sola idea de que los dioses nacen es un contrasentido, ¿no? Y eso es lo que explicaba Hesíodo en la Teogonía, es decir, cómo han nacido los dioses, es decir, por obra de qué genealogías, y que tienen figura humana, que se visten, que tienen voz. Hay una antropomorfización de los dioses. Los queremos ver parecidos a nosotros. Y vean esto que es una de las dos, los dos fragmentos que vienen son creo que la- lo más disruptivo, asombroso, novedoso, lo que hace que uno quiera volver a este autor, ¿no? Dice, los etíopes dicen que sus dioses son chatos, en realidad dice que tienen narices chatas, y negros, y los tracios que tienen ojos azules y el pelo rubio o rojizo. Es decir, así como le proyectamos a los dioses, la palabra no usa la palabra proyectar, esa es una palabra mía, quiero decir, aclaro por las dudas. Así como los seres humanos, mortales, proyectamos en los dioses lo humano, también proyectamos nuestras diferentes características como humanos. Las características que tenemos étnicas, digamos, ¿no? Así como humanos, cada pueblo. Entonces, los etíopes se proyectan, se imaginan dioses negros. Los tracios, que son rubios, se imaginan un dios rubio, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser las dos cosas, ¿no? ¿No será que estamos proyectando nuestras propias características? Y esta me parece que esta es mi favorita, este fragmento. Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellas y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los dioses semejante a la de los caballos, y los bueyes semejantes a la de los bueyes, y harían sus cuerpos tal como cada uno tiene el suyo. Esto es lo que podríamos plantear como una teología crítica, ¿no? O la parte crítica de su teología. No termina acá su teología, ¿no? Esta es la parte destructiva, por decirlo de manera, ¿no? Es decir, la crítica de los dioses de Homero y de Hesíodo, ¿no? Ahora, esta crítica al antropomorfismo de Homero y de Hesíodo, hay que entenderla como una crítica a la poesía, otra vez volvemos a la crítica de la poesía, a la crítica del mito. Lo dejo planteado como problema, ¿no? Es decir, para que lo pensemos en adelante, ¿no? ¿Por qué recurre a la poesía si está, si estaría criticando a la poesía, ¿no? ¿Recuerdan el gesto de los milesios de escribir en prosa, ¿no? Como una renuncia a la poesía? Ahora vuelve a usar la poesía, Genófanes, para criticar el mito, con lo cual mito y poesía parecen ser dos cosas distintas, ¿no? Y yo creo que esto va a seguir pasando, porque va a pasar también con Parménides, donde vamos a ver también un uso de la poesía, e incluso uno podría decir del mito. Bueno, eso es un tema que tenemos que plantearnos más adelante. Otra cuestión relacionada con esto que leímos recién. Lo que está planteando es un relativismo cultural, Genófanes. Es decir, los dioses son según nos lo podemos representar según nuestras culturas, nuestras diferentes culturas. Es decir, si somos etíopes, nos representamos un dios negro, si somos tracios, nos representamos un dios rubio. ¿Es relativismo cultural lo que está insinuando Genófanes antes de que tal cosa se haya planteado alguna vez, ¿no? No, mucho antes.
del relativismo cultural planteado en estos términos. ¿O es un antiespecismo? ¿En qué sentido antiespecismo? Una crítica del antropomorfismo, digamos, una crítica de poner a la especie como humana, como medida de todas las cosas, ¿no? Es decir, como referencia absoluta cuando en realidad es relativa. O más que un antiespecismo, lo que le interesa en realidad no es eso, sino una reducción al absurdo. Es decir, por esta vía de imaginémonos cómo pintarían sus dioses, los caballos, los bueyes, los leones, veamos cuán absurdo es cómo nosotros mismos nos representamos nuestros dioses. Es decir, lo que está tratando de hacer es una desnaturalización y al mismo tiempo una reducción al absurdo. No un relativismo cultural o un antiespecismo. Pero nuevamente, son problemas que solo los puedo dejar planteados. Si quieren comentar en el chat, después lo podemos leer. Y traigo Nietzsche, voy a traer varias veces a Nietzsche esta clase, no le voy a traer mucho, quédese tranquilo, solamente en esta clase, un texto de 1873 que se los recomiendo, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, muy interesante, donde me parece que trae una idea similar a esta del último fragmento que leímos de Genófanes. Dice, el intelecto, se viene hablando de este tema, del intelecto humano, no es sino humano, y solamente su poseedor y creador, el ser humano, lo toma tan patéticamente, o sea, se lo toma muy seriamente, como si en él girasen los goznes del mundo, como si fuera el centro del mundo, uno podría decir, ¿no? Pero si pudiéramos comunicarnos con la mosca, llegaríamos a saber que también ella navega por el aire, poseída de ese mismo pathos, de ese mismo sentimiento, ¿no? Esa misma y se siente el centro volante de este mundo. Me parece que esta frase no podría haber sido escrita si Genófanes no hubiera dicho lo que dijo más de 2000 años antes. Esa es la línea de pensamiento, ¿no? Una crítica de la centralidad de lo humano, ¿no? Una crítica casi antihumanista, uno podría decir, mucho antes de que el antihumanismo existiera, ¿no? Pero es esa línea que inicia Genófanes, que llega hasta por lo menos el siglo XIX. Nietzsche conocía muy bien la obra de los filósofos griegos, digamos. Él era un filólogo, además de filósofo, y se había especializado, digamos, en la literatura y la filosofía clásica. De hecho, vamos a tomar un fragmento de una obra suya más adelante. Sigo leyendo a Genófanes. Existe un solo Dios, no múltiples dioses parecidos a nosotros. Existe solo un Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, no semejante a los mortales, ni en su cuerpo, ni en su pensamiento. No tiene nada humano. Tampoco es el Dios del judío-cristiano, ¿no? No es el Dios monoteísta, no es el Dios de la religión monoteísta, que sí se parece a nosotros en algún sentido, ¿no? Es decir, hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, según la tradición judío-cristiana, ¿no? No nos parecemos en cuanto a la capacidad de conocimiento, ¿no? Es decir, o a la omnipresencia o a la omnipotencia, pero sí nos parecemos en otros aspectos. Habría que ver cuál. Dice, siempre permanece en el mismo lugar, sin moverse para nada, ni le es adecuado el cambiar de un sitio a otro, sino que sin trabajo, sin esfuerzo, mueve todas las cosas con el solo pensamiento de su mente. Esto de que hay un solo Dios, que siempre permanece en el mismo lugar, esto es lo que uno puede asociar con la
filosofía eleática posterior. Dice, todo él ve, todo él piensa, todo él oye. Acá está la omnipotencia, la omnisciencia, ¿no? Dice, en realidad el original dice, es todo ojo, es todo pensamiento, es todo oído, una cosa así. Acá ya estamos en otro aspecto de su teología. No estamos en el aspecto crítico de la teología, sino en el aspecto constructivo, en el aspecto positivo, es decir, qué es lo que sí propone en su teología, ¿no? No es la crítica de los dioses de Hesíodo y Homero, sino los fundamentos de una teología distinta. Entonces, ¿cómo podemos sacar lo principal de esa teología constructiva? Existe un solo Dios, no antropomórfico, que no nace ni muere. Eso que decía Hesíodo de que los dioses nacen, no es posible. Es homogéneo, y esto lo hace semejante a una esfera. Acá ya empieza a aparecer, más allá de si esto es auténtico o no, si verdaderamente se refiere a él como una esfera, la idea de una homogeneidad, de que no puede haber más en una parte que en otra, sino que es todo parejo, por decirlo de alguna manera, lo hace semejante a una esfera que tiene esta propiedad, la equidistancia, en todas las direcciones. No es ni limitado ni ilimitado. Si fuera limitado, habría algo por fuera, digamos. Si fuera ilimitado, dice, ilimitado es el no ser. Entonces no podría no ser. No se mueve, pero mueve todo solo con el pensamiento. No necesita moverse. ¿A dónde iría? ¿Qué le faltaría para ir a buscar algo, digamos, ¿no? Eso les pasa a los humanos, no le pasa o a los mortales, o a los seres imperfectos, pero no le podría pasar a un Dios. Es omnisciente, todo él ve, todo él piensa, todo él oye. Kirk, Raven y Schofield dicen, es probable que Genófanes llegara a esta conclusión mediante la asignación de las características antitéticas, las contrarias, propias de cualquier dios homérico. Que el pensamiento o la inteligencia pueden influir en las cosas exteriores al pensador sin la mediación de los miembros del cuerpo es un desarrollo sumamente audaz de la idea homérica de que un dios puede llevar a cabo sus objetivos implantando simplemente, por ejemplo, infatuación, ate, en un mortal, como, como aparece en Homero, ¿no? La identificación del dios de Genófanes con el ser de Parménides se debió probablemente a su unidad inmóvil y a que más tarde incorporó alguna de sus propiedades, por ejemplo, lo de completamente igual, ¿no? Lo esférico. Pero el dios de Genófanes es más homérico en un sentido negativo, es decir, a diferencia, digamos, diferenciándose de Homero, de lo que parece. Genófanes llegó al concepto de un dios por reacción contra el politeísmo antropomórfico de Homero, mientras que Parménides llegó a su concepción de la esfera del ser desde un axioma puramente existencial, es decir, a partir del ser. Si es, no puede no ser homogéneo. Eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante. Y esto es lo que decían al principio que habíamos visto, que llegan a la misma idea, pero por caminos completamente distintos, incluso incompatibles, ¿no? Una cosa es la reacción al politeísmo antropomórfico y otra cosa es casi una deducción pura a partir de un axioma, que es el de si algo es, no puede no ser, como en Parménides. Son procesos completamente diferentes y como ya hemos recalcado, es improbable que Parménides fuera discípulo de Genófanes, aunque es posible que considerara con cierto interés las opiniones del poeta mayor que él. O sea, que lo conozca, pero que no lo considere su maestro, como se ha planteado. Como ven, son opiniones distintas. Ustedes pueden seguir la que más les parezca probable. Vamos ahora con otra cuestión, más epistemológica, que tiene que ver con las limitaciones del conocimiento humano. Genófanes dice,
Ningún hombre conoció ni conocerá nunca la verdad sobre los dioses y sobre cuántas cosas digo. Pues aun cuando por azar resultara que dice la verdad completa, sin embargo, no lo sabe. Sobre todas las cosas, también puede ser, o sobre todos los hombres, no hay más que opinión. ¿Cómo se explica esto? Genófanes no sugirió, sin embargo, que no se podía estar seguro de que una creencia era errónea. Su crítica destructiva de los dioses homéricos, a pesar de basarse en una patente subjetividad, podía ser aceptada como verdadera. Es decir, hay opiniones verdaderas. No está negando eso y por tanto también se puede identificar una opinión falsa o errónea, ¿no? Pero los hombres no saben, incluso cuando están en la verdad, si lo están. Así delimitado es el conocimiento humano. Vamos a Gigón. Genófanes habla de su propia obra. Tiene la esperanza de poder describir de la manera más perfecta lo real tal cual es. Pero esta certeza es recortada de la manera más decidida porque es solo una certeza humana. Por cuanto podemos deducir del contexto en que se encuentran los versos, de lo que podemos deducir del contexto en que se encuentran los versos, se sigue que el hombre se contrapone a la divinidad como única dotada de verdadero conocimiento. El único conocimiento estricto es el de Dios, el ser humano solo tiene opinión. Para él, el verdadero conocimiento es la contemplación inmediata de las cosas. Y esto es precisamente lo que supera la capacidad del hombre, que siempre ve solo una parte. El resto es suposición. Es decir, lo que no es una creencia verdadera, que solo Dios puede tener, es suposición. Opinión fundada en la comunicación de otros, casi como una idea de oídas. ¿No? Es decir, ¿cómo lo sé? No sé. De algún lado lo saqué. Puede suceder que el hombre exprese la verdad, pero aún entonces no la tiene por contemplación, sino por suposición. Y no tiene posibilidades de ver que es efectivamente la verdad. Brevemente, la cosmología de Genófanes. El Sol nace cada día de la reunión de pequeños trozos de fuego. Hay innumerables soles y lunas porque nacen cada día, ¿no? Y acá hay si se quiere, una referencia a ese principio sustancial, a ese principio material, ¿no? Que es novedoso también, porque dice, tierra y agua son todas cuantas cosas nacen y crecen, pues todos hemos sido hechos de tierra y agua. Son dos, digamos, los principios materiales, tierra y agua. Y es raro que use la tierra porque es un principio que en general no se usa. Es demasiado compleja la tierra, así por lo menos lo planteaba Aristóteles, como para ser elegida como un principio simple, digamos, ¿no? De lo que está hecho todo. La Tierra, el planeta, que no es considerado un planeta, ¿no? Es decir, la superficie de la Tierra, digamos, tiene raíces indefinidas. La superficie de la Tierra se convierte cíclicamente en mar. Y prueba de eso son los fósiles. Es interesante, es un hallazgo científico lo que descubrió Genófanes. De los fósiles, es decir, de restos de animales marinos, no restos, sino como la huella de un animal marino en la Tierra, dedujo la presencia de mar donde había tierra seca. Entonces pensó en este proceso, en esto como un proceso, como algo que sucede cíclicamente, que el mar un día se va y queda la tierra seca y un día la tierra se inunda y vuelve otra vez el mar, ¿no? Eh, hoy, ya estamos en Heráclito. Voy a ver si hay alguna en el chat.
los comentarios. Nicolás dice, en realidad critica la cultura, que en esa época dependía de la tradición oral para reproducirse. No plantea un relativismo, sino al contrario lo expone o lo deconstruye retóricamente, reducción al absurdo. Bien, me parece interesante. Erland dice, creo que la poesía o la prosa pueden hacer filosofía, no depende de sus formas, sino de sus contenidos. Si el contenido pretende superar el mito y de esta manera se tienen explicaciones más racionales, la poesía puede hacer filosofía. Estoy de acuerdo. El mito puede servir también para ejemplificar o hacer comprensible el logos, pero el mito no puede ser la verdad en sí misma sin solo una herramienta. Es mi criterio. Me parece muy bien fundamentado. Y Gustavo dice, el dios de Genófanes parece compartir características del primer motor inmóvil de Aristóteles. Sí, tiene algo de eso, ¿no? Mueve sin moverse. Sí. Solamente una o dos preguntitas hacemos o comentarios. Carla, Doctor, compañeros, buenas noches. buenas noches. Lo que mencionó con mucha sabiduría sobre este gran filósofo, bueno, considerado un presocrático, ¿no? Genófanes, yo rescato lo que dice, Genófanes dice, la unidad de Dios en contra del politeísmo, ¿no? Y Dios es el único, es inmóvil, y está por encima de cualquier característica que la humanidad o que el hombre pueda realizar. O sea, un valor totalmente, yo muy particular le considero que es algo sublime. Doctor, eso es mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Carla. Yo creo que no lo, yo no lo veo, digamos, desde la perspectiva más religiosa o teológica, digamos, en el sentido de que no me parece que su mayor aporte, digamos, tenga que ver con avanzar hacia un monoteísmo, sino al contrario, en lo que esa teología implica en términos racionales, en ir descubriendo que lo que es un principio, en términos filosóficos, tiene que tener una unidad. Y esa unidad implica una serie de compromisos, ¿no? Como por ejemplo la inmutabilidad, la homogeneidad. Creo que eso es lo más revolucionario. No sé si tanto el efecto sobre la religión o sobre la teología, que también, sino esto otro, ¿no? Es decir, es que de alguna manera podemos considerarlo como un precursor, aunque quizás no sea el fundador de una escuela. Eso ya supone mucho de lo que hablábamos otras veces, ¿no? Es decir, esta idea de los sistemas, esta idea de la unidad de un pensamiento. Las escuelas son otra presuposición típica, o los movimientos son otra presuposición típica de la historia de la filosofía tradicional, que a veces pone juntos autores que no estuvieron juntos, no participaron en el mismo movimiento, ¿no? Pero digo, o sea, haciendo esa salvedad, es el primero que plantea esto de una manera tan clara, ¿no? Y que después lo vamos a encontrar en Parménides, pero también lo vamos a encontrar en Heráclito, también lo vamos a encontrar en Platón, lo vamos a encontrar en Aristóteles y lo vamos a encontrar en la historia de la filosofía entera, en Plotino, y así sucesivamente hasta hoy. Entonces, me parece que eso creo que es lo más poderoso, ¿no? Es decir, cómo hace un descubrimiento puramente racional de que el principio, lo que vale como principio, o en términos hegelianos, lo absoluto, tiene que ser único, ¿no? Es decir, una unidad. Eso que la religión llama Dios, la filosofía llama lo uno, ¿no? Es decir, o lo absoluto. Eso es el modo en el que lo veo, ¿no? Pero por supuesto esto es discutible. Bueno, rápidamente, un poco demasiado rápidamente, tal vez, vamos a Heráclito, que nos va a llevar un tiempo también y que quiero dedicarle el tiempo suficiente. Ustedes saben que pueden escribir sus comentarios o preguntas en el chat y después al final hacemos, solo por hoy,
hacemos esta dinámica en la clase. Bueno, algunas noticias biográficas sobre Heráclito. Venía de una familia aristocrática. Esto es un dato interesante para tener en cuenta. Es conocido, pero en algún punto también se traslada algo de su filosofía, digamos, cierta actitud anti eh, plebeya, por decirlo de una manera, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión personal. Famoso por misántropo, es decir, por ser despectivo con sus conciudadanos, ¿no? Es decir, el común de los mortales, ¿no? En Éfeso. Es un sermoneador. Y esto nos lleva a algo que dice Gibbon que me parece súper interesante y que no siempre lo he encontrado en otros especialistas. Dice, su pensamiento central es ético. Y esto es novedoso también. Pero en él, la ética y la cosmología están unidas. Vamos a ver por qué hay un componente ético y que lo convierte en una especie de sermoneador, digamos, es decir, alguien que juzga y lanza sentencias morales, digamos, ¿no? A sus semejantes, ¿no? Para algunos fue discípulo de Genófanes, esto no está acreditado, pero es una posibilidad. Fue calificado como enigmático, oscuro. Heráclito el Oscuro, es conocida esa apelación. Es un filósofo llorón también. Los fragmentos transmitidos tienen el tono de declaraciones orales, son concisas, son como aforismos, ¿no? Son chocantes, pero son fáciles de recordar. Es prosa nómica, colección de sentencias. Vuelve la prosa, pero con esta característica, con una característica más aforística, más enigmática también. Son enigmas, pero que al mismo tiempo tienen mucho efecto. Provocan algo en el que los escucho. Tienen cierta intención oracular, como una revelación divina, pero que al mismo tiempo es enigmática, que hay que descifrar. Fue inspiración de los estoicos. Los estoicos lo reivindican a Heráclito como el maestro, digamos, como el fundador, digamos, de su escuela. Una anécdota muy graciosa es que se enterró en un estercolero pensando que el calor del estiércol iba a evaporar la humedad, el agua que tenía dentro de su cuerpo por la hidropesía. No funcionó, murió a los 60 años. Pero tiene que ver esto con su teoría de las almas secas o húmedas, que vamos a ver enseguida. En los filósofos presocráticos vemos que dice, es probable que Heráclito expresara la universalidad del cambio, se le atribuye la sentencia todo fluye, panta rei, con mayor claridad que sus predecesores. Es decir, todo cambia, esa es la universalidad del cambio, ese es el pensamiento fundamental de Heráclito, ¿no? Es decir, todo cambia. Aunque lo más importante para él era la idea anversa de la medida inherente al cambio. No es solo el cambio, es que el cambio tiene una proporcionalidad, tiene una medida. Hay una racionalidad en ese cambio. La estabilidad subsistente. Fue sin duda más metafísico que sus precursores jonios y se interesó menos por el mecanismo del desarrollo y del cambio que por la realidad unificadora que le subyace. Entonces, acá aparece otra vez la idea, ¿no? Es decir, en la pluralidad hay unidad. Entonces, sí, todo es cambio, pero hay una lógica en ese cambio permanente. Hay algo que permanece, hay algo que subyace. Otra vez, la preocupación por la unidad, como en Genófanes.
que dice Heráclito mismo. Vamos a tomar algunos fragmentos famosos. Siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos, esa es la palabra clave para Heráclito, es así como yo lo describo. Sí, lo mismo antes de haberlo oído una vez que una vez que lo han oído. Es decir, en cualquier caso se quedan sin comprender cómo es el logos, que es como yo lo describo, ¿no? Pues, aunque todas las cosas acontecen según este logos, se parecen los hombres a gente sin experiencia. Incluso cuando experimentan palabras y acciones tales cuales son las que explico, cuando distingo cada cosa según su constitución y digo cómo es. Al resto de los hombres les pasa desapercibidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que se olvidan de lo que hacen cuando duermen. Para mí hay algo de la epistemología escéptica hacia el conocimiento humano de Genófanes, ¿no? Es esto de, aun si están en la verdad, no saben que están en la verdad. Se le pasan desapercibidas las cosas que hacen cuando están despiertos, tanto como cuando están dormidos, a los mortales, a los seres humanos. Otro fragmento dice, por tanto, vean que están en lugares muy distintos, ¿no? Es decir, son fragmento 1, 2, 50, 41. Están agrupados por una cierta temática común, pero no es que es un texto continuo. Vuelvo a aclarar, ¿no? Dice, por tanto, es necesario seguir lo común, pero aunque el logos es común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. Ese logos que él expresa y que los mortales no entienden, es decir, sus propios eh, congéneres no entienden, cuando se lo dice, tanto como cuando no se lo dice, es lo común. Esa racionalidad, eso es lo común a todos, lo común a todas las cosas. Pero aunque es lo común a todos, uno podría decir lo universal, no es la palabra que usa eh, Heráclito, pero uno podría pensar esto es lo común en ese sentido, lo que podemos comprender todos, porque pertenece a todos, porque es común a todos, pero sin embargo, la mayoría de los humanos viven como si tuvieran una inteligencia particular, como si tuvieran un logos particular, como si lo que ellos creen, ellos piensan, es lo que debe ser, o es como son las cosas. Y eso es necio, ¿no? Creer que lo que uno piensa es como son las cosas. Eso es lo que está denunciando en algún sentido Heráclito. No nos podemos guiar por lo que es personal, subjetivo, privado, diríamos hoy, ¿no? Tenemos que guiarnos por lo común, porque lo común es lo que tiene que ver con las cosas como son. Dice, tras haber oído el Logos, y no a mí, es sabio convenir en que todas las cosas son una. Otra vez, la unidad en la pluralidad. Todas las cosas son una. Una sola cosa es la sabiduría, conocer con juicio verdadero cómo todas las cosas son gobernadas a través de todas las cosas. O sea, la sabiduría consiste en entender el logos y vivir de acuerdo con él. Y acá está el elemento ético. Esto es como si dijéramos, un imperativo moral. ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que debo hacer? Vivir de acuerdo al logos. Por eso pudo inspirar a una escuela de ética, digamos, como los estoicos. Porque acá hay una fuerte impronta moral, ¿no? Y ese logos, esa racionalidad, es común a todos, es universal. Esto inspira a toda una tradición centrada en la racionalidad como parámetro de lo moral, ¿no?
¿Cómo explican esto que leímos recién Kirk, Raven y Schofield? Dicen, estas aserciones evidencian que se consideraba poseedor, o sea, Heráclito, de una verdad muy importante sobre la constitución del mundo, del que los hombres son una parte y que trataba en vano de propagarla. La gran mayoría fracasa en el reconocimiento de esta verdad común, es decir, válida para todas las cosas y accesible a todos los hombres, con tal de que se valgan de su observación e inteligencia y no se creen una inteligencia personal y engañosa. Lo que deberían reconocer es el logos, que tal vez debe interpretarse como la fórmula, a veces es traducido como fórmula logos, la fórmula unificadora o método proporcionado de disposición de las cosas. Eso es una idea interesante para pensar en logos, como el orden en el que están dispuestas las cosas, las proporciones, ¿no? Por eso la medida. Todo cambio ocurre de acuerdo a una medida. Todo cambia, pero conforme una medida, ¿no? Es decir, a un orden, a una disposición que hace que haya un orden general, que permanezca más allá del cambio continuo. Lo que casi podría denominarse, ese método proporcionado de disposición de cosas, lo que podría casi denominarse su plan estructural, el plan estructural de las cosas, la estructura lógica, podríamos decir, de las cosas, tanto en el terreno individual como en el de conjunto. El sentido técnico de logos en Heráclito está probablemente relacionado con el significado general de medida, cálculo o proporción, que es otra manera de llamar, traducir logos, y no se puede referir simplemente a su propia versión, aunque el logo se le reveló a ella y coincide con ella hasta cierto punto. Traducir, sin embargo, el sentido técnico de logos por términos abstractos como fórmula o disposición proporcionada, etc., es un tanto engañoso, ya que es probable que concibiera el logos como un constitutivo real de las cosas, no solo como una forma, y en muchos aspectos es coextensivo con el fuego, el constitutivo cósmico primario. Acá es donde decíamos, recuerdan, que la ética estaba conectada a una cosmología. Y entonces hay algo de la vieja escuela jónica de eh, la búsqueda de un arjé. Bueno, ese arjé en Heráclito es el fuego. Eh, espera. Unidad de los opuestos. Hay 4 tipos de unidad de los opuestos. Acá tomamos varios fragmentos que, según Kirk, Raven y Schofield, se pueden agrupar en distintos tipos. Por ejemplo, el mar es el agua más pura y más corrupta, dice Heráclito. Es potable y saludable para los peces. Para los hombres, en cambio, es impotable y deletérea. Es decir, lo que está indicando acá es que las mismas cosas producen efectos opuestos. Entonces no se las puede calificar de una sola manera porque eso depende del contexto, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, quién bebe ese agua. Otro, otro fragmento. Dice, el camino arriba o el camino hacia arriba y el camino hacia abajo es uno y el mismo. Entonces es interesante porque tiene un significado muy llano, que es el mismo camino el que se puede transitar hacia arriba o hacia abajo. No es un camino distinto. Entonces son 2 sentidos opuestos para una misma cosa, ¿no? Es decir, aspectos diferentes de la misma cosa pueden justificar descripciones opuestas. Podemos llamarlo de una manera o llamarla de la otra y las 2 son correctas. Entonces, puede ser y no ser al mismo tiempo. Puede ser P y no P. Puede ser el camino hacia arriba y el camino hacia abajo, la misma cosa. Entonces, otra justificación de la unidad de los opuestos.
Todos son formas distintas de pensar la unidad de los opuestos. Esto mismo Hegel lo interpreta en un sentido mucho más rico porque dice, está pensando en el camino hacia arriba y el camino hacia abajo como metáforas de un proceso cósmico en el cual surge el fuego y vuelve al fuego, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, no está dando simplemente un ejemplo, está de alguna manera describiendo un proceso cósmico. Pero bueno, eso es una interpretación. Otro fragmento. Dice, la enfermedad hace la salud agradable y buena. El hambre a la hartura, o sea, a la saciedad. El cansancio al descanso. Es decir, las cosas buenas solo son posibles si se reconocen sus opuestos. Es decir, por la enfermedad valoramos la salud. Todos estos tres que mencioné hasta acá, estos tres tipos de opuestos, son opuestos inherentes a un solo sujeto y son simultáneos. O sea, se refieren a un mismo sujeto, dos descripciones opuestas, y son simultáneas. En el que sigue hay algo distinto. Dice, lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Esto de lo que habla es de que ciertos opuestos son lo mismo porque se suceden mutuamente. Entonces ya no son simultáneos, ahora son sucesivos. Son opuestos enlazados por ser estadios diferentes de un mismo proceso. Seguimos con el tema de la unidad y pluralidad de los opuestos. Tomo otros fragmentos. Dice, las cosas en conjunto son todo y no todo. Idéntico y no idéntico. Armónico y no armónico. Lo uno nace del todo y del uno nacen todas las cosas. Otra vez la idea de lo uno, ¿no? Que uno podría decir, podría ser una marca de Genófanes. Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, hartura, hambre. Todos los opuestos. Este es su significado. Cambia como el fuego, al que cuando se mezcla con perfumes se denomina de acuerdo con la fragancia de cada uno de ellos. Por ejemplo, si entramos a una iglesia en la que han quemado incienso, no decimos siento olor a carbón, siento olor a fuego, decimos siento olor a incienso. El fuego toma el perfume, ¿no? Entonces se denomina de acuerdo a la fragancia de cada uno de ellos, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo fuego. Parece que Heráclito, dicen Kierkegaard y Schofield, dice, ampliando tal vez a Genófanes, consideró a Dios como inmanente a las cosas, de un modo probablemente indefinido, o como la suma total de las cosas. Referencia que nos recuerda a la idea milesia de que la materia originaria, que aún puede estar representada en el mundo, por ejemplo el agua, el aire, ¿no? Es divina. Esa materia es divina. Dios no puede distinguirse esencialmente del logos, y el logos es, entre otras cosas, el constitutivo de las cosas que las hace opuestas y el que garantiza que el cambio entre los opuestos ha de ser proporcional y equilibrado por todas partes. Afirma pues que Dios es el elemento conectivo común de todos los extremos. Lo mismo que el fuego es el elemento común de vapores diferentes. Esto que decíamos recién de las fragancias, ¿no? Eso que pasa con el fuego es lo que pasaría con Dios mismo. Es el elemento común. Así, la pluralidad total de las cosas forma un complejo singular, coherente y determinado al que Heráclito llamó unidad.
Sigo avanzando. Vamos a la idea de unidad y armonía subyacente, que también está presente en Heráclito. Dice, una armonía invisible es más intensa que otra visible. Ahí lo fundamental es la idea de armonía invisible, ¿no? La auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta. Los hombres, se refiere a ellos, no comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo. Es decir, cómo en la pluralidad puede haber unidad. Eh, Literalmente dice cómo esto, estando separado, puede reunirse consigo mismo. Hay una armonía tensa hacia atrás, tensada hacia atrás, como en el arco y en la lira. Este es un famoso fragmento de Heráclito, uno de los más famosos. Hay una armonía tensa, como en el arco y en la lira. O sea, hay armonía y unidad, pero hay tensión, hay antagonismo, hay oposición. La armonía es por la oposición. Si la cuerda no estuviera tensa, si el arco no estuviera tenso, no habría armonía o no habría un movimiento. Claro, la flecha se caería, ¿no? Las cuerdas no sonarían. Tiene que haber tensión, tiene que haber antagonismo para que haya armonía. No es contradictorio, es una forma de unidad de los opuestos también, ¿no? Podemos inferir de estos fragmentos que si el equilibrio entre los opuestos no se mantuviera, acá estamos en la otra parte, ¿no? Así como tiene que haber tensión, tiene que haber equilibrio, porque si no, el arco se rompe, la lira se rompe, ¿no? Podemos inferir que si el equilibrio entre los opuestos no se mantuviera, si por ejemplo el calor, es decir, la suma de las sustancias calientes, comenzara a sobrepasar con exceso al frío, o la noche sobrepasara al día, cesaría la unidad y coherencia del mundo. Exactamente igual que si la tensión de la cuerda del arco excede a la de los brazos. Todo el complejo se destruye. Y acá hay una reminiscencia a Anaximandro. ¿Se acuerdan que decían que se pagan mutuamente pena todos los elementos en el mundo, ¿no? Se tienen que compensar mutuamente. Es decir, que si hay un exceso de una cosa, tiene que haber un exceso de la contraria. Parece que estuviera esa idea, ¿no? Es decir, que el orden surge, es una forma de justicia. El equilibrio total del cosmos solo puede mantenerse si el cambio en una dirección comporta otro equivalente en la dirección opuesta. Es decir, si hay una incesante discordia entre opuestos. Hay equilibrio si hay discordia. Vamos a algunos fragmentos que hablan de esta discordia entre los opuestos. Conviene saber, dice Heráclito, que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia es discordia, eris, y que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad. La justicia es discordia. Por esto que decíamos, ¿no? Pues sí, es un permanente ajuste de cuenta, que finalmente es justo. La guerra, dice, otra frase muy famosa, uno de los fragmentos más famosos, la guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A uno los muestra como dioses y a otros como hombres. A uno los hace esclavos y a otros libres. ¿Cómo interpretamos esto? La discordia o la guerra es una metáfora que emplea Heráclito para expresar el dominio del cambio en el mundo. La guerra, que subyace a todos los hechos, es común, en un sentido especial, es universal y la responsable de las condiciones diferentes y realmente opuestas de los hombres. Esclavos, reyes, ¿no? Se la llama también dique, justicia, la vía indicada,
o la regla normal de conducta. Este modo de expresarse debe ser una deliberada corrección a la sentencia de Anaximandro, según la cual las cosas pagan mutua retribución por la injusticia de su alternativa usurpación en los procesos de cambio natural. Heráclito indica que si la discordia, es decir, la acción y reacción entre sustancias opuestas, cesara, el vencedor en cada lucha de extremos establecería un dominio permanente y el mundo como tal quedaría destruido. Se congelaría o se incendiaría, por ejemplo, ¿no? Pero debió admitir que ha de encontrarse aquí y allá una estabilidad transitoria en el campo de la batalla cósmica. No es pura guerra, tiene que haber alguna clase de paz, con tal de que sea solo transitoria y quede equilibrada por su situación equivalente en otra parte. Vamos a una de las imágenes más famosas de Heráclito que ustedes seguramente ya conocen, que es la imagen del río, y que lo que quiere expresar es el equilibrio en el cambio. Dice, aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos. Se esparce y se junta, se reúne y se separa, se acerca y se va el agua, ¿no? Platón dice que Heráclito dice en alguna parte que todas las cosas se mueven y nada está quieto, y comparando las cosas existentes con la corriente de un río, dice que no te podrías sumergir dos veces en el mismo río. De ahí viene la famosa frase, ¿no? Esta interpretación de Platón. No podrías sumergirte dos veces en el mismo río. El río cambia permanentemente. No podrías sumergirte ni una sola vez en el mismo río. Le corrige un discípulo, ¿no? Es decir, porque no es el mismo río ni una sola vez. El río es permanentemente distinto. Las aguas fluyen distintas, ¿no? Permanentemente. Ahora, ¿qué decimos nosotros del río? Decidimos que es el mismo río. ¿Hay una mera ilusión en la idea de la unidad del río? No. Lo que está tratando de demostrar Heráclito es que si bien todo cambia, hay un equilibrio en el cambio. Hay una unidad en esa diversidad. Tan esencial como la idea del cambio universal es la idea de la unidad de ese subyacente, la armonía invisible de ese cambio. Su significado, en este caso, no es que cada objeto singular debe ser como un río, sino más bien que un complejo entero como el mundo puede permanecer el mismo mientras que sus partes constitutivas están en constante cambio. La unidad del río como un todo depende de la regularidad, ahí está la medida, del flujo de sus aguas constitutivas. El río, pues, puede procurar una imagen del equilibrio de los elementos en el mundo. Vamos brevemente a la cosmología, ya enseguida termino. Siempre dejo la cosmología para el final y medio sintetizada porque, como les he dicho, no es la parte en la que más quiero poner el acento en estos filósofos, sino en la parte más metafísica, más teórica. El mundo es fuego perdurable. Esta es la idea central de la cosmología. Dice Heráclito, este cosmos, el mismo de todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida. ¿Ven esa fórmula, no? Según medida. Eso es el logos. Algunas partes del mundo son fuego que se extinguió, que no está encendido. Eso es el mar y la tierra. A su vez, el mundo está circundado por fuego o éter, que es lo que es el motor de los procesos cosmológicos. Los cuerpos celestes son cubetas, son recipientes giratorios de fuego que están
permanentemente alimentadas por las exhalaciones del mar, y la parte cóncava de esas cubetas está dirigida hacia nosotros. El sol es nuevo cada día, se llena cada noche con exhalaciones nuevas. Dice uno de los fragmentos, el sol, que también es muy conocido, el sol no sobrepasará sus medidas. O sea, nunca va a ser más grande de lo que es. Si lo hiciera, las erinias, ejecutoras de la justicia, otra vez, Dike, lo reducirían a ellas. O sea, lo castigarían. Si el sol excediera sus medidas, sería castigado. Hay un equilibrio que preservar. El fuego, explican Keith Raven Schofield, dice, el fuego es la forma arquetípica de la materia y el cosmos concebido como totalidad puede describirse como un fuego que cuando una determinada cantidad se extingue, se vuelve a encender en una parte proporcional. No todo él está ardiendo a la misma vez. La tierra y el agua no están ardiendo. Y siempre estuvo y siempre estará en este estado. No podemos hallar, en consecuencia, en él una cosmogonía en el sentido milesio. No es posible que el fuego sea una materia prima original de la manera en que lo era el agua o el viento para Tales o Anaxímenes. Y según Aristóteles y sus seguidores, no es ni indefinido ni infinito. Es, no obstante, la fuente continua de los procesos naturales. La aprehensión de que el alma debe ser fuego y no aliento, como había creído Anaxímenes, debió decidirle por la elección del fuego como la forma que controla la materia. ¿Se acuerda que decíamos la otra vez que por qué pensar el alma como un viento, como soplo, aliento o aire? Bueno, porque es lo que se va del cuerpo cuando se muere, ¿no? Es decir, se exhala, digamos, ese aire. Entonces uno podría pensar que el alma es viento. ¿Y por qué pensar que el alma puede ser fuego? Bueno, porque así también se enfría el cuerpo una vez muerto, ¿no? Entonces hay algo del fuego que está asociado a la vida, ya desde antes que Heráclito, ¿no? La naturaleza del alma, ya voy cerrando. El alma se compone de fuego. Procede de la humedad y se convierte en humedad cuando muere. Dice Heráclito, para las almas es muerte convertirse en agua, y para el agua es muerte hacerse tierra. De la tierra nace el agua, y del agua el alma. Dice, un alma seca es muy sabia y muy buena. Por eso les decía lo de, recuerden esto cuando les hablaba de que se había metido en el estiércol esperando que se le curara la hidropesía con el calor y que se secara. Se secara no solo su cuerpo, también su alma, en algún sentido, ¿no? Y se curara. Un alma seca es muy sabia y muy buena. Un hombre, porque tiene más fuego, digamos, ¿no? Esa es la idea. Un hombre cuando está ebrio es conducido por un niño imberbe y va dando tumbos sin saber por dónde va, con su alma húmeda. Es decir, el alma seca es sabia, el alma húmeda es como la de un ebrio. La persona ebria es como un niño que no sabe por dónde va. Cuando dormimos, el alma, fuego, arde débilmente, casi como si estuviera muerto. Es otra idea que está en Heráclito. Las almas virtuosas no se convierten en agua cuando mueren, sino que se unen al fuego cósmico y así sobreviven. Pero las virtuosas, las que permanecen secas, podríamos decir. También hay una crítica de la religión en Heráclito, que sigue un poco el estilo, si se quiere, de Xenófanes y que también es parte de por qué es un filósofo maldito, ¿no? Hay, hay algo ilógico en las prácticas religiosas, pero que de casualidad pueden apuntar a la verdad, aún haciendo algo sin saber qué están haciendo, ¿no? Dice que se refiere a los que realizan rituales religiosos, que dirigen también súplicas a estas estatuas, a las estatuas de los dioses se refiere, ¿no? Como si se pudieran conversar con las casas.
sin conocer la verdadera naturaleza de los dioses ni de los hombres, que no son esas estatuas, ¿no? Esas figuras antropomórficas. Dice el Señor, este es también un muy famoso fragmento, el Señor, cuyo oráculo es el que está en Delfos, se refiere a Apolo, ni habla ni oculta nada, sino que se manifiesta por señales. Y es un poco su propio estilo, ¿no? Aforístico, enigmático. Heráclito siguió a Genófanes en la ridiculización del antropomorfismo e idolatría de la religión olímpica contemporánea, la religión de Hesíodo y Homero. Sin embargo, no rechazó toda idea de la divinidad, como tampoco Genófanes, ni tan siquiera algunas descripciones convencionales de la misma. Los misterios no serían del todo despreciables si se celebraran correctamente. Estos pueden contener, y a veces lo contienen accidentalmente, un valor positivo, porque conducen a los hombres de una manera indirecta a la aprehensión del logos. Y lo último con lo que quiero cerrar la clase es la imagen de Heráclito como filósofo del devenir, que es un poco como ha quedado en la historia de la filosofía desde hace mucho tiempo y hasta hoy. Vamos a decir, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, tomo el ejemplo de Nietzsche nuevamente, que admiraba, digamos, a Heráclito. Dice, más enérgicamente, esto está en la filosofía en la época trágica de los griegos. Texto no es muy conocido, de 1873, la misma época que sobre verdad y mentira en sentido extramoral, el mismo año. Dice, más enérgicamente que Anaximandro, exclama Heráclito, no veo más que devenir. No nos dejéis engañar. Depende de la cortedad de vuestra vista y no de la esencia de las cosas que creáis ver tierra firme en medio del mar del devenir y el perecer. Usáis usáis los nombres de las cosas como si éstas gozaran de duración permanente. Pero incluso la corriente en la que os bañáis por segunda vez ya no es la misma en la que os bañasteis la vez anterior. Es decir, no veo más que devenir. Usás los nombres de las cosas como si éstas gozaran de duración permanente. Es un abuso del lenguaje llamarle vaso a este vaso. Es un abuso del lenguaje. El vaso no es el mismo. El vaso está en permanente devenir. Está llegando a ser otra cosa que la que es permanentemente. Y Heráclito fue el filósofo que iluminó eso en la historia de la filosofía. Vean cómo en el otro extremo, Hegel, Nietzsche no era precisamente un hegeliano, era un anti-hegeliano. Y recuerden lo que había dicho antes Nietzsche, ¿no? Depende de la cortedad de vuestra vista que creáis ver tierra firme en medio del mar del devenir y el perecer. Bueno, recuerden eso, ¿no? Dice Hegel, que ubica a Heráclito después de los heliáticos, o sea, en esa dirección que habíamos dicho antes, que nosotros no seguimos. Dice, el progreso necesario realizado por Heráclito consiste en haber pasado del ser como primer pensamiento inmediato a la determinación del devenir como lo segundo. Es lo primero concreto, lo absoluto, como la unidad de lo contrapuesto. Esta es la imagen fundamental de Heráclito. Por consiguiente, Heráclito es el primer pensador en quien nos encontramos con la idea filosófica en su forma especulativa. Divisamos por fin tierra. Esto es lo que digo que, contrario a lo que decía Nietzsche, ¿no? No hay en Heráclito una sola proposición que nosotros no hayamos procurado recoger en nuestra lógica, dice Hegel en las lecciones de historia de la filosofía. Y en la lógica, y con esto cierro, dice, el profundo Heráclito destacó contra aquella abstracción sencilla y unilateral, el concepto de ser de los eleáticos, por eso lo pone después. Heráclito destacó el concepto más alto y total del devenir y dijo, el ser existe tan poco como la nada, o bien, todo fluye, vale decir,
todo es devenir. Increíblemente, dos filósofos opuestos, ahí se cerró, ¿no? Sí, ya no están viendo la pantalla. Dos filósofos opuestos toman a Heráclito como inspiración, lo reivindican como filósofo del devenir, ¿no? Esto es muy notable, no pasa habitualmente. Bueno, no vamos a poder comenzar mucho de esto. Como les decía, retengan alguna de sus preguntas, de sus comentarios para la clase que viene. Si quieren, podemos ir a esas preguntas o esos comentarios al principio de la clase que viene, del jueves, antes de empezar la clase. Ahora, antes de cerrar, quiero dar algunas indicaciones sobre el parcial, que ya debe estar habilitado, ¿no, Cecilia? Em, Sí, ya está habilitado. bien, perfecto. Entonces, quiero explicarles un poquito cómo es la consigna, por si hay alguna duda, para que me pregunten si es que hay algo que no entendieron. Lo que necesitamos es que ustedes escriban un texto, no muy largo, una hoja, una carilla, una página aproximadamente, esa es más o menos la medida, la extensión, en el que nos expliquen, en primer lugar, cuál es el primer principio, en el sentido de Arge, de la naturaleza, en uno solo de los tres milesios, o en Tales, en Anaximandro o en Anaxímenes, solo uno. Imaginen un primer párrafo en el que nos explican cuál es ese primer principio, por qué lo es. Después, imaginen un segundo párrafo en el que comparen esa posición con la de otro de los tres. O con Hesíodo, si prefieren. Eso no es obligatorio, ustedes pueden elegir. Si, por ejemplo, si eligieron a Anaximandro, pueden compararlo con Hesíodo, con Tales o con Anaxímenes. Eso es un ejemplo. Puede ser cualquier otra combinación que ustedes prefieran. Y en un último párrafo, que nos expliquen, o que puede estar antes, puede estar después, ese orden no tienen que seguir, no tienen que responder como si fueran tres puntos distintos. La idea es que hagan un texto orgánico, es decir, donde ustedes lo organicen como ustedes prefieran. No son tres puntos diferentes, son tres aspectos de un mismo texto que ustedes tienen que componer, en el que nos digan por qué el primer filósofo en el que pusieron el acento, el primero de los que eligieron, puede dar cuenta del paso del mito al logos que hemos discutido tanto en estas clases y que ustedes pueden criticar a su vez, digo, no es que tienen que asumir que hay efectivamente un paso del mito al logos. Eso queda cuenta de ustedes, que lo planteen como a ustedes les parezca mejor. En eso tienen plena libertad. ¿Qué es lo que nos interesa en términos de lo que vamos a evaluar? Hay unas cuestiones formales y otras cuestiones de contenido. En cuanto a lo formal, nos interesa mucho cómo se expresan, que sean claros, que sean ordenados, que sean coherentes, que argumenten. Es decir, mi recomendación, un truco, después de decir cada cosa, pregunten por qué y pongan la respuesta. De esa manera se garantizan que están explicándolo todo. Ustedes tienen que asumir que yo no sé, que Cecilia no sabe qué es lo que qué es lo que dijeron estos filósofos y por qué lo dijeron. Si no, nosotros tenemos que ver si ustedes lo saben. Entonces, para eso necesitamos que ustedes den las razones, expliquen lo que puedan, lo que más puedan. No sé, tampoco se hallan mucho de tiempo porque si no, no van a tener. No es obligatorio que sea una carilla, puede ser un poco más, pero no exageren en el uso del espacio, porque por ahí se quedan cortos de tiempo. Tienen una hora igual. Precisión conceptual, que puedan reconstruir bien los argumentos, todo eso es lo que necesitamos. Que den cuenta de los contenidos, que no agreguen cosas que no están en los contenidos, ni que no pongan lo suficiente de los contenidos. Que comparen bien los autores, que los pongan en relación, que los hagan dialogar, eso es algo que a nosotros nos interesa. Y pueden citar eventualmente algún fragmento, alguna cosa que les parezca breve,
indicando la cita, indicando de dónde lo sacaron, página, todo. Si no, pueden no usar esa forma, pueden no citar, no es obligatorio. Pero si lo van a hacer, con comillas, indicando dónde lo sacaron, porque si no, eso es plagio. Y si es plagio, el examen está desaprobado, digamos, ¿no? O sea, no tienen que usar textos que no sean una elaboración propia. Hasta ahí, pues no quiero extenderme demasiado. Hay una pregunta de Nicolás y ya vamos al examen. Sí, sobre la pregunta 3 del examen, dice, fundamenta en qué medida en el primer filósofo elegido puede observarse un pasaje del mito al logos. O sea, tomo un filósofo, digamos, Tales, lo El comparo primero que hayas con... tomado, ¿eh? Me Sí, y refiero a digo, eso. como en ese, no del segundo respecto al primero, sino que del No, primero en sí. exactamente, en sí mismo. Ya. Por eso les decía, si les queda más cómodo decirlo antes, díganlo antes. Eso Ah, lo ya, eligen perfecto. ustedes. El orden de las tres partes de la consigna lo eligen ustedes. Lo importante es que estén las tres Gracias. cosas. Mil gracias. De nada. Oscar, Buenas noches, doctor. buenas ¿Cuánta noches. distinción tenemos que realizar? 300, ¿Cuánto? 300 palabras, una página, dos páginas. Es una ¿Cuánto? página aproximadamente. Solamente una página. Una página. O sea, pueden extenderse un poco más, no es estricto esto, no les vamos a quitar puntaje porque se pasaron unos renglones de una página o porque les falta. No, no. Es una idea aproximada. O sea, no tiene que ser un telegrama, no tiene que Claro. ser 2 líneas, porque dice exactamente. No, no. No es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es que ustedes desarrollen argumentos, conceptos, dentro de esos límites. Pero que haya un desarrollo. Si no, eso es parte de lo que se evalúa. Que ustedes puedan Eh, explicar. Muy bien. si tomo citación parentética tiene que ser o directamente al final o la referencia en la... Eso como ustedes prefieran, pero que tiene que estar indicado. Puede ser una llamada, puede ser entre paréntesis, no tiene que ser toda la cita, me refiero a, no sé, ciudad y editorial, ¿no? Sino simplemente cuál es el autor y la página. O sea, con eso Gracias. nosotros nos alcanza. Claro, y es Gracias. una, así cerrando, para que ya entren a la página. Mil gracias, Eduardo, porque esto les va a servir mucho, que no se hace mucho en Bolivia, que es saber citar, es determinar la cita, argumentar, entrar bien al texto, fundamentar de forma original. Ujú. Así se publican los artículos, vayan así entrenando poco a poco, ¿no? Entonces, muy buena suerte en el examen y la doctora Cecilia ya ha habilitado, ¿no? ¿Has habilitado, Sí. Cecilia, la página? Ok, Sí, está entonces, habilitada hace gracias, Muchas 5 Cecilia, minutos. gracias, súper. muchas gracias. Entonces, go ahead, Go suerte. ahead. Suerte. Gracias, doctora Salón. No, por favor. Gracias, doctora Salón. Gracias, gracias. Gracias. Una pregunta más, disculpe, mil disculpas, Sí, doctor. Eh, sí, la, Pueden ir la redacción, saliendo, perdón, Oscar, ahorita te doy la palabra. Pueden ir saliendo del Zoom y concéntrense en el examen. sí. Adelante, Oscar, por favor. mil disculpas, gracias. En relación a lo que hemos visto ahora de Xenofan, tenemos que también incluir en la información del examen o solamente hasta el No. tercera clase. No, eso se va, lo de hoy, lo que di hoy Sí, se va a evaluar en el segundo parcial. perfecto. Entonces, puedo citar lo que se ha hablado en clases, lo que del material que nos ha dado. No hay problema que lo cite. Sí, pero tiene que estar citado, tiene que Citado, estar ¿no? Sí. indicado. No lo que yo digo, porque eso no está escrito, digamos, pero no es que pueden citar un PowerPoint. Lo que tienen que citar es a los que cité yo, Claro, sí, perfecto. Gracias. de nada. Sí, porque es otra forma el video citar, ¿no? Ahí es más, no más complicado, pues otro estilo. Es otra cosa, sí. Aparte prefiero que lo elaboren ellos mismos. Sí, entonces, bueno, querido Eduardo, muchísimas gracias también por tu clase de hoy. Lo valoramos muchísimo en San Francisco Gracias, Javier. gracias, ¿no? Gonzalo. Y listo. Saludos a todos los que quedaron. Y Nos vemos el jueves. Chao, chao. chao, chao. Hasta el jueves. Hasta el jueves.